Quiero platicarles que en diversas ocasiones el presidente López Obrador se ha pronunciado en relación al gobierno de Perú después de la salida de Pedro Castillo. Ha hecho varios pronunciamientos, la mayoría de ellos en el sentido de que el gobierno de Boluarte es ilegítimo y pide liberar a Pedro Castillo. Esta última declaración ya surtió efectos. De hecho, la presidenta Dina Boluarte anunció hace un par de días el retiro definitivo de su embajador en México. Dice que AMLO apoya directamente el golpe de Estado instaurado contra la democracia en Perú. Según la presidenta, López Obrador viola el principio nacional de no intervención en asuntos internos y también da a entender que López Obrador manifiesta abiertamente sus afinidades ideológicas, menoscabando el respeto entre ambos países. Y para platicar de este tema, nuevamente tenemos con nosotros a nuestro amigo Antonio Castillo. Antonio, buenos días, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Muy buenos días, estimado Francisco, muchas gracias por la invitación y muy buenos días también al querido pueblo de México. Muchas gracias, Antonio. Platícanos, por favor, ¿cómo debemos entender, cómo debemos interpretar la decisión del gobierno peruano respecto del retiro de su embajador en México? Bueno, es una circunstancia penosa, ¿no? En un contexto penoso en el que se ha producido el retiro del embajador de Perú, del hermano país de México, en circunstancias en que nuestro país, el Perú, está debatiéndose una crisis política, institucional, social, de la más dura, de la más grave de los últimos tiempos. Estamos con 60 muertos, la mayor parte de ellos por bala, ya se ha visto según los últimos peritajes balísticos y los protocolos de necropsia y las actas que se han recabado de las autoridades militares y policiales respecto a los fusiles que llevaban los custodios del orden, y todo indica pues que acá ha habido una masacre, ¿no? Se ha apuntado a la cabeza, se ha apuntado al tórax, se ha apuntado al cuerpo y ya tenemos el resultado, ¿no? Se han enlutado más de 60 familias en el Perú. Es una crisis realmente clamorosa donde ya no solo está de promedio la vida humana, sino también el derecho a la reunión, el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión, que acá se están conculcando a diario. Y en este contexto, el presidente de México, Manuel López Obrador, ha emitido algunas apreciaciones con las que, al margen de que estemos de acuerdo o no, yo creo que me quedo con aquello que decía de que, sobre todo en el Perú, estamos ante una autoridad, ante una suerte de autoritarismo y de represión. Más allá del tema del expresidente Pedro Castillo, creo que es el problema social el que a nosotros nos preocupa. Creo que, si bien es verdad, existe en el derecho internacional el principio de no intervención, pero creo que una cosa es el derecho a no intervención, otra cosa es el derecho de opinión. En un mundo globalizado como el que estamos viviendo, ¿verdad?, donde los hechos que acontecen en todo el mundo se conocen casi al instante gracias a la tecnología, a los videos, a la información, al Internet. No podemos ser ciegos. Creo que ningún ser humano, ninguna autoridad en el mundo puede ser ciega a lo que está pasando en otras latitudes, más aún si se trata de un país hermano. Y aquí se han visto pues todo lo que estamos refiriendo, que son motivos de preocupación ya no solo del presidente Manuel López Obrador, sino también del mundo entero, ¿no es cierto? Se ha pronunciado al respecto el Parlamento Europeo en su momento, el Consejo Permanente de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la propia ONU le está pidiendo información, ¿no es cierto? El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU le está pidiendo información al gobierno peruano sobre las violaciones a la vida, a la salud, a la integridad física de los peruanos, en el contexto que acá estamos refiriendo, y por lo tanto creo que la opinión del señor Manuel López Obrador, como de cualquier otro mandatario, si bien es cierto, tal vez puede ser cuestionable desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas, pero creo que debió haberse tomado con mayores pinzas, con mayor cuidado, con mayor prudencia, porque está de por medio una historia de más de 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos pueblos, ¿verdad? Y más de 500 años si nos remontamos a la época precolombina, en la cual hay todo un pasado común, una cultura muy parecida entre los mayas, los aztecas, los incas, ¿verdad? Y durante la época de la República ha habido pues grandes mecanismos
y oportunidades de colaboración mutua y de solidaridad, ¿no? Particularmente a mediados del siglo XIX, cuando gobernaba México el gran Benito Juárez y en Perú nuestro Ramón Castilla, ¿verdad? Y todo eso se ha echado por la borda por declaraciones que son propias del contexto sobre hechos que son difíciles de ocultar, son casi imposibles de ocultar. Yo creo que una cosa es el derecho diplomático, la no intervención, otra cosa es el derecho a la vida. Y aquí en el Perú ya está probado, ¿verdad?, que se está violando el derecho sagrado a la vida, el derecho humano a la vida y a la libertad, que no tiene fronteras, que no tiene límites, que es más importante que cualquier otro principio u otro criterio de orden institucional o internacional. El derecho humano a la vida es un derecho universal, está consagrado así también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, estimado Francisco, creo que las declaraciones del presidente AMLO, el tratamiento que le ha dado el gobierno peruano, creo que están dándose en una circunstancia y en un nivel poco prudente. Creo que se puede haber optado por otros mecanismos, como el llamado en consulta a los embajadores, como las notas de protesta. Por último, con una llamada de presidente a presidente, que es lo que en la diplomacia se denomina la diplomacia, a su vez, al más alto nivel, directa, ¿no es cierto? La diplomacia en las alturas. Se puede haber buscado otras formas para evitar llegar a donde estamos, en las cuales se ha reducido, ¿verdad?, las relaciones diplomáticas a simplemente niveles consulares. Jamás en nuestra historia republicana de ambas repúblicas se ha dado esta circunstancia penosa, ¿no? Y lo curioso es que nuestro gobierno ha adoptado una medida así de drástica con el hermano país de México, pero ¿por qué no hace lo mismo con Estados Unidos, verdad?, que hace unos días el subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Brian Nichols, como ya es de público conocimiento, ha manifestado prácticamente a nombre del presidente Joe Biden que el Congreso peruano y Dina Boluarte se pongan de acuerdo para una convocatoria inmediata de elecciones generales. Eso, quitándole el eufemismo diplomático, no es otra cosa que decirles váyanse todos, ¿verdad? Está recogiendo lo que es el sentir de la protesta del pueblo peruano y está diciendo váyanse todos. Acá un periodista prestigioso como es el señor César Hildebrand, en la publicación del día de ayer, ha traducido esto de una manera más directa, ¿no? En términos familiares, y significa para él, lárguense todos, ¿no es cierto? O sea, así de dura es la situación, y sin embargo, lo que ha dicho el premier peruano, el señor Alberto Tarola, es ha agachado la cabeza. En un programa local de televisión ha dicho, bueno, se trata de las declaraciones de un gobierno amigo. O sea, cuando se trata de los Estados Unidos, de la más alta potencia, agacha la cabeza y dice, las declaraciones de un gobierno amigo. ¿Significa qué cosa? Que México, que el presidente Manuel Obrador son enemigos. La verdad es que esto es preocupante, ¿verdad? Es empañar de manera grave la relación, la historia de ambos países, tildándolo indirectamente de enemigo, ¿verdad? O sea, México rompe relaciones, pero con los Estados Unidos no. Acá no se trata de romper relaciones con nadie. Se trata de darle un tratamiento adecuado en los niveles más altos de la diplomacia que tienen estas diferencias de corte diplomático, a su vez, entre ambos países, habiendo tanta historia de por medio. En nuestro concepto, puntualizando, estimado Francisco, hay una desesperación del gobierno peruano y un afán, ojo, un afán de seguir desarrollando esa estrategia de que la protesta social en Perú obedece a un factor de injerencia internacional, ¿no es cierto? Uno de ellos es el tema del terrorismo, el terruqueo. Internamente manejan el terruqueo, con eso justifican la masacre. Y el otro, para lograr adhesiones de muchos sectores de la población, es decir, acá hay una injerencia extranjera. Entonces les ha caído como anillo al dedo las declaraciones de Manuel López Obrador y han optado por la ruptura de las relaciones diplomáticas a ese nivel, ¿no es cierto? O sea, han retirado primero al embajador mexicano, el señor Pablo Monroy, lo declararon persona no grata y le pidieron que se retire en 72 horas por el hecho de que se dio asilo a Lira Paredes. Luego, a raíz de las declaraciones de Manuel López Obrador, han retirado al señor Manuel Talavera Espinar, ¿no es cierto?, de México, al embajador de Perú en México, y ya han producido la situación al nivel tan penoso en que estamos planteando en este momento, pero es fácil de darse cuenta que hay un afán de preservar ese argumento, esa estrategia de que estamos ante una gran conjura internacional contra el Perú, ¿no es cierto?, liderada por México, seguramente después por Bolivia, por Argentina, por Colombia, ¿no es cierto?, que quieren tomar el Perú por asalto, lo cual es una cosa fuera de lugar, ¿no es cierto? Yo creo que más bien el daño que se está haciendo, que va a ser difícil de repararlo, es muy grande. Creo que las cosas hay que tomarlas desde ese punto de vista
para que nos permita reflexionar y en el futuro podamos recomponer las relaciones entre nuestros países. Claro, Antonio, es muy importante lo que nos mencionas, más allá de la ideología o de las simpatías del presidente López Obrador o de Dina Boluarte, el pueblo peruano ha resultado gravemente afectado por esta situación, por esta crisis política que arrancó en diciembre. La comunidad internacional también ha pedido información sobre lo que pasa exactamente en tu país. No sabemos con certeza cuál es el destino y el estado actual de esta crisis, y creo y coincido contigo que lo importante es esta situación que debe resolverse lo más pronto posible. Ni México, ni Bolivia, ni Argentina están planeando afectar a Perú. También coincido contigo en el sentido de que esta declaración fue muy imprudente. Hay otras vías, hay otras maneras de resolver diplomáticamente esta declaración sin romper con más de 200 años de relaciones entre nuestros países. Quiero preguntarte, en tu concepto, ¿cuáles pueden ser los efectos de esa decisión para ambos países? Sí, el efecto yo creo que es en todos los aspectos, en todos los ámbitos de nuestras relaciones bilaterales con el hermano país de México, ¿no? Con quien tenemos acuerdos de orden cultural y educativo, cooperación turística, transporte aéreo, tenemos acuerdos de cooperación contra el narcotráfico, tenemos tratado de extradición, tenemos un acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto a la renta. Tenemos grandes relaciones comerciales, no hay que olvidar que tenemos un TLC con México, ¿verdad? Tenemos en el 2018 una cantidad de 9,000 millones de dólares de intercambio comercial, donde México trae a Perú televisores, tractores, automóviles. Perú exporta a México gas, cobre, tomates, calamares, madera, etcétera. De manera que hay una relación comercial muy intensa, muy fluida. Perú es el 26 mayor socio comercial de México, ¿no? Y México es el segundo inversor extranjero directo en el Perú, después de Brasil, con más de 14,000 millones de dólares invertidos, ¿no es cierto? Y las empresas peruanas han invertido casi 32 millones de dólares en México. Significa que esos inversores mexicanos y peruanos definitivamente que están asustados, están preocupados, porque sienten que de la ruptura de relaciones pueden verse afectados sus temas contractuales, ¿verdad? Su dinero, sus inversiones. Entonces, al gobierno peruano, que se jacta de que va a traer inversiones, que va a superar las tasas de desempleo, promoviendo el mercado, la inversión, la economía, estos temas le están afectando. Esta política de pelearse con el hermano país de México está afectando definitivamente y va a seguir afectando en nuestro flujo comercial en la región. Entonces, creo que el daño que se está haciendo es realmente grave, cuando eso jamás debió haber ocurrido, porque nunca se ha dado en la historia de nuestros países. Todo lo contrario, ni siquiera en la época en la cual México le dio asilo al señor Víctor Raúl Ayala Torre, ¿no es cierto? Víctor Raúl Ayala Torre en la década del 20, los años 30, hasta fundó el partido aprista, ¿no es cierto?, que para el régimen de entonces aquí en Perú era pues un enemigo, era comunista, era una opción política también internacionalista, ¿no es cierto? Acordémonos que la agrupación de Víctor Raúl Ayala Torre, en su fuente primigenia, plasmada en su obra El antiimperialismo y el APRA, hablaba de la nacionalización de tierras e industrias, ¿no es cierto? Hablaba de la unidad política de América Latina como uno de sus programas maximalistas. Sin embargo, a ningún gobierno peruano se le ocurrió romper relaciones diplomáticas con México por el hecho de que ahí estaba alojado, estaba asilado el señor Víctor Raúl Ayala Torre con todo un proyecto político que supuestamente iba a cambiar las estructuras económicas y políticas de nuestro país. De manera que acá lo que ha ocurrido pues es un exabrupto, por decirlo menos, de parte de nuestro gobierno, lamentablemente, y está afectando todo lo que acabamos de manifestar, todo el nivel de relaciones comerciales, sociales, diplomáticas, contractuales que tenemos con el hermano país de México. Es una situación complicada. Yo espero en verdad que esto se resuelva pronto por el bien de ambos países, por el bien de la región. Y quiero preguntarte, ¿tú crees que en el corto plazo hay alguna manera de resolver esta fricción entre nuestros países? Muchísimo nos gustaría que sea así, que sea hoy, mañana mismo, pero vemos que lamentablemente para nuestro gobierno este es un caballito de batalla, ¿no es cierto? Ellos necesitan justificar de alguna manera la masacre
y la atribuyen a dos factores, como hemos referido, ¿no? El interno es el terruqueo, no son terroristas, son vándalos, son organizaciones criminales y hay que echarles bala, ¿no es cierto? Palos y bombas. Y a nivel internacional es toda una conjura, todo un complot liderado por el señor Manuel López Obrador. De manera que durante este régimen que preside la señora Dina Boluarte, dudo mucho que sea posible el restablecimiento inmediato de las relaciones entre nuestros hermanos países. Probablemente hay que esperar que esta señora renuncie o de alguna manera pues se cambie este régimen, porque así como están las cosas, tengo mis serias dudas y parece que vamos a tener que esperar un poquito, muy a nuestro pesar, porque la verdad es que nuestra identificación entre ambos países es cultural. Más allá de los temas comerciales, es cultural, es espiritual, ¿no es cierto? Aquí en Perú, no sé si ustedes saben, estimado Francisco, la forma más alegre, más afectuosa de saludar incluso a un familiar, a una amistad que cumple años, es traerle los famosos mariachis, ¿no? Para que cante las mañanitas. Solo a manera de ejemplo para que veas la integración que hay con el hermano país de México, ¿no? Es una integración espiritual, de orden moral, de orden histórico. Y todo eso, lamentablemente, está en suspenso hasta nuevo aviso por el apresuramiento, el exabrupto de nuestro gobierno, de nuestra Cancillería, del señor Alberto Tarola, de la señora Dina Boluarte, de alejarnos del país de México con quien tenemos tanto cariño de la manera más natural e histórica. Claro, Antonio. Y segundo concepto, la manera de resolver este inconveniente es la salida de la presidenta Dina Boluarte. Mientras la presidenta no cambie su manera de pensar, dudo mucho que en la vigencia de su presidencia vaya a haber algún mejoramiento de las relaciones entre México y Perú. Así que quiero preguntarte, de diciembre a marzo de este 2023, ¿cuál es la situación actual de la crisis de Perú? ¿Ves alguna solución viable? ¿Alguna forma de resolver este conflicto que ha causado 60 muertes? Yo siempre creo que nunca es más oscuro que cuando está a punto de amanecer, como dice un pensamiento oriental. Yo creo que de una u otra forma esta crisis política por la que estamos viviendo va a tener un desenlace dentro de poco. No creo que este gobierno de Dina Boluarte, que en mi concepto es una dictadura cívico-militar, de eso no me quepa la menor duda, pueda sostenerse mucho tiempo, ¿no? En esta época no es posible gobernar con las botas, con los tanques, sobre los cadáveres, sobre la sangre derramada, no es posible. Son otros tiempos, ¿no? Porque las denuncias fluyen inmediatamente y como hemos podido apreciar, la comunidad internacional ya ha manifestado su preocupación en todas las instancias, ¿no es cierto? El Parlamento Europeo, la Unión Europea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Permanente de la OEA, la propia ONU, ¿no es cierto? El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya le ha pedido informe al gobierno peruano dentro de 60 días. En nuestro concepto debió haber sido mucho menos. Pero bueno, hay toda una preocupación. Y como hemos referido, los propios Estados Unidos de Norteamérica están muy preocupados, ¿verdad? Porque ellos obviamente tienen inversiones, tienen intereses en la región y en nuestro país, y están preocupados también por sus inversiones, por sus inversores, y el país está desestabilizado, ¿verdad? Este gobierno no da garantía a nadie. Supuestamente lo habían sacado a Castillo porque el país estaba en inestabilidad, los capitales se ahuyentaban, pero acá está sucediendo lo peor. El país está totalmente agitado, totalmente inseguro para cualquiera. Entonces, un gobierno así es difícil que se pueda sostener con esos antecedentes, con ese proceder, porque no sabe hacer otra cosa. Del momento que el gobierno, el premier, ¿no es cierto?, sataniza, demoniza, califica a los que protestan como terroristas, como vándalos, como organizaciones criminales, está cortando toda posibilidad de diálogo, ¿no es cierto? Entonces, si no hay diálogo, si no se ponen de acuerdo, y adicionalmente el Congreso ha cerrado todas las puertas para un nuevo proceso electoral, la presidenta dice, no renuncio, y entre el Congreso y la presidenta se juegan al gran boretón, es difícil que el país se pueda conducir satisfactoriamente. Por lo tanto, creo yo que la presión social está llevándose a cabo en estos días, en estas horas, hay gente que está protestando en la calle, que se está trasladando desde las alturas de Juliaca, de Puno, de Ayacucho y de otros departamentos hacia Lima, haciendo sentir su voz de protesta.
¿verdad? Eso está logrando la congregación, la convocatoria y el apoyo de los llamados conos de Lima, que son las zonas populares, con sus vaivenes, sus avances y retrocesos, porque obviamente son seres humanos y se toman sus días para descansar, pero la protesta va a continuar. De ahí la preocupación a nivel internacional. Esta última no es casual, estimado Francisco, obedece pues a la información que ha surgido del Perú, de los videos que reflejan el nivel de represión abusiva que existe sobre la protesta, de manera de que hay una presión ya interna fuerte y hay una presión internacional, y el gobierno no va a durar, creo yo, porque no es posible, no es compatible con el sistema democrático que impera en toda la región en estos tiempos y a nivel mundial. Estamos ante el ojo del mundo. Los reflectores del mundo entero, del globo terráqueo en su conjunto, están sobre el gobierno peruano. Los 193 países del globo terráqueo, ¿no es cierto?, organizados a través de las Naciones Unidas, están sobre el Perú, ¿no es cierto? Y yo no creo que el gobierno peruano pues tenga la capacidad, no son pues Superman ni Super Niña, para superar una circunstancia así de deterioro institucional generada por ellos mismos, ¿no? Por la forma de proceder y de tratar un conflicto social para el cual hay que tener nivel de estadista. Y acá no, han tenido un nivel represivo simplemente, ¿no? Nivel de avalamiento. Y eso tiene pues sus debilidades y el gobierno, yo creo que se va a caer. El día de hoy, hemos visto, los titulares están de algunos diarios sacando las declaraciones del señor Alberto Tarola en la Fiscalía de hace unos días, en las investigaciones que están siguiendo por delito de genocidio, por delito de homicidio calificado en agravio de las víctimas de la protesta, y sin embargo el señor que ha dicho, no es mi tema, pregúntele a las Fuerzas Armadas. En otras palabras, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas tendrán que responder. O sea, ya se lavó las manos, como Poncio Pilatos antes de Semana Santa, y ha dejado el tema en manos de las Fuerzas Armadas. Eso definitivamente no creo que les caiga nada simpático a los generales, a los oficiales de los cuerpos policiales y armados, ¿verdad? Que el premier, que tiene que ver directamente con el manejo político de este tema, los deje solos, ¿no? Prácticamente los empuje a que rendan cuentas ante la justicia. Cuando todos sabemos, yo soy abogado y la opinión pública sabe que la policía y los miembros del ejército no disparan si es que no tienen órdenes expresas de sus superiores, ¿verdad? Si han disparado es porque tienen orden expresa de sus superiores. Y los superiores no ordenan disparar si no tienen el respaldo político, ¿verdad? Saben que si va a haber muertes, va a haber investigaciones, y tienen que haberles manifestado el respaldo político del Congreso, del Ministerio Público, del Poder Judicial, y el respaldo político del Primerato, el respaldo político del Ministerio Respectivo del Interior y de Defensa, y el respaldo mediático incluso, de manera que ellos se han visto con toda la fuerza para arremeter contra la población y generar la masacre que hemos visto, ¿verdad? Y ahora los dejan solos. Entonces, eso definitivamente va a generar una divergencia, una decisión, un cisma al interior de la derecha política que está gobernando nuestro país, que va a seguir avanzando y en algún momento va a contribuir a que todo esto se desarme. Coincido contigo, Antonio. La mejor manera de resolver esta crisis política empieza precisamente porque el gobierno adopte una posición de Estado que empiece por respetar los derechos humanos del pueblo peruano y ver la mejor manera de negociar una salida a este conflicto, que si siguen las cosas como están, y bien lo has referido, los muertos por parte del oficialismo siempre tienen que estar avalados por todo el sistema y por toda la estructura política, por los efectos posteriores que van a tener lugar. Espero yo en verdad que esto se resuelva pronto. Te agradezco muchísimo tu colaboración nuevamente para mi programa y espero contar contigo para en otra ocasión. A ustedes también, muchísimas gracias, un abrazo grande, muy buenas tardes y felicidades para todo el querido pueblo de México, ¿eh? Gracias, Antonio. Un abrazo hasta Perú. Un abrazo.